Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto participar con ustedes y compartir este tema esta mañana con ustedes. El manejo de los líquidos en el perioperatorio y en la terapia intensiva es de gran importancia debido a que si se hace en forma inadecuada aumenta la morbimortalidad. Entonces vamos a revisar algunos temas, este tema, para ver la importancia. Vamos a necesitar a alguien que las esté pasando también, por favor. No. Vamos a revisar algo de la fisiología de los líquidos para después entrar en las controversias que existen en cuanto a los cristaloides y los coloides, o cristaloides y coloides, y entre los coloides entre sí. El 60% del peso corporal es agua y el resto es proteína, grasas y minerales. La siguiente. Entonces, este 60% en un hombre de 70 kilos equivale a 42 litros, 60 por 70. Este 42 litros, que es el 60%, se va a dividir en 40% en el líquido intracelular, que es alrededor de 28 litros, y el extracelular, que es de 20%, otros 14 litros. Este líquido afuera de la célula, o el extracelular, se va a dividir a su vez en el intersticial, afuera de la célula, el transcelular, que es como el líquido de las sinoviales, en el líquido en el ojo y en otros lugares como en el pericardio, y el intravascular, que es el que en realidad nos interesa. Todos son interesantes para nosotros, pero el intravascular, que está formado por glóbulos rojos y plasma, y es la sangre total. Siguiente. Lo importante de este manejo de los líquidos es mantener cómo se define el estado de la cantidad de agua es proporcional en los diferentes compartimentos líquidos. Eso es lo que se llama el balance interno. Pero existe otro balance que es muy importante y es el que medimos en la sala de operaciones, que es los ingresos y los egresos, que hacen lo que se llama el balance externo. Si el egreso, lo que sale, es mayor que lo que ingresa en 24 horas, se produce deshidratación y entonces se desencadenan una gran cantidad de componentes que hacen que con la compensación, entre ellos se estimula el reflejo de la sed, la hormona antidiurética, aldosterona y el péptido natriurético auricular. Entonces, normalmente, en 24 horas, más o menos los ingresos es de 2.500 y los egresos de 2.500 para mantener ese balance externo. Entonces, se hacen en los líquidos ingeridos, los líquidos en las comidas, la oxidación y los egresos, principalmente a través de la piel y el pulmón, en las heces y a través del riñón, 1.500 aproximadamente, para tratar de mantener este equilibrio. Lo que pasa es en los vasoreceptores, cuando hay cambios en la presión, principalmente en los vasoreceptores a nivel de las carótidas, del arco aórtico o en el corazón, en la aurícula y en el ventrículo, cuando hay cambios en la presión, se van a hacer estos estímulos que van al hipotálamo, y del hipotálamo van a salir hacia los lugares en donde se necesita, como por ejemplo en el riñón, la arginina vasopresina, la aldosterona y la angiotensina 2, que produce vasoconstricción para compensar esa hipovolemia cuando hay pérdidas importantes. En la siguiente. Entonces, esta regulación normalmente se hace a través de la arginina vasopresina o la hormona antidiurética, y con esto, a través de su efecto sobre los vasoreceptores que están en las carótidas y en el arco aórtico, a través de los nervios del noveno par y décimo par. La siguiente. Cuando hay hipovolemia o presión arterial baja, entonces se estimula el sistema de la renina-angiotensina, que va a liberar renina en el riñón. A través del angiotensina se va a producir las dos angiotensinas,
angiotensina 1 y angiotensina 2, y esto va a producir la retención de sodio por el riñón a través de la aldosterona, como vimos, retiene también agua, altera el apetito por la sal, si quiere tomar más líquidos, y esto va a compensar aumentando la presión arterial. Lo básico en el manejo de los líquidos fue desde 1896, Ernesto Starling hizo la ecuación del equilibrio de los líquidos en los tejidos, fue publicado en 1896 en un journal de fisiología, cómo se mueven los líquidos en los tejidos. Y él se basó principalmente en la presión, en dos presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, y hizo que esta ecuación, la presión hidrostática en el capilar menos la presión hidrostática en intersticial y la presión coloidosmótica en el intersticio y en el capilar. Y en la siguiente se ve cómo los líquidos normalmente están en tres espacios: el espacio intravascular, el intersticial y el intracelular. Estos tres espacios van a estar gobernados o medidos por estas leyes, que son dos presiones: la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Normalmente existe un equilibrio dentro de ellas para que se mantenga, tanto cuando la presión hidrostática tiende a sacar el agua de adentro de la célula al intersticio, y la presión oncótica dada por los coloides hace que se introduzca, regrese esta sangre para mantener este equilibrio. Sin embargo, existen patologías en las cuales se altera y se pierde este equilibrio, y es precisamente, por ejemplo, en una sobrecarga de volumen o en las insuficiencias cardíacas, en la disfunción ventricular izquierda, se va a aumentar la presión hidrostática, entonces va a sacar más líquido del que entra, y es cuando se producen los edemas. En cambio, en el otro lado en este lado sería cuando está aumentada la presión hidrostática. Pero también puede ser que la presión oncótica o la presión oncótica esté disminuida, como en el trauma, en las cirugías, en los sangrados, disminuye la presión oncótica, entonces se trae agua hacia adentro y se produce el edema. Entonces el edema intersticial hace en la siguiente que se produzcan alteraciones en la oxigenación. Lo que pasa normalmente es la presión arterial en los capilares, en la microcirculación, 32 milímetros de mercurio, y la presión osmótica 22, 32 menos 22 hace 10 de salida hacia el intersticio. Pero vean en la parte, al inicio de la arteria, pero después en el otro lado, en el lado venoso, cambia porque la presión disminuye y sigue siendo la presión osmótica igual, entonces la presión neta es negativa, y entonces más bien entra agua en vez de salir para tratar de mantener este equilibrio. Esto es lo importante de reconocer, que hemos dicho que para que sepamos cómo se distribuyen los líquidos es en el líquido intracelular el 40% y el líquido extracelular el 20%, pero estos van a estar divididos por la membrana celular. La membrana celular separa adentro y fuera de la célula. Y en cambio en la parte extracelular va a estar separada por la membrana capilar, que es separando el volumen plasmático del líquido intersticial. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos dextrosa? Va a estar en los tres compartimientos, tanto en el volumen del plasma, en el intersticial y en el intracelular. Está todo, pero si damos nada más cloruro de sodio, nada más va a estar en esta parte del líquido extracelular. Cuando nosotros administramos coloides, los coloides van a estar nada más en el volumen del plasma más tiempo. La siguiente, lo que pasa con la osmolaridad es, cuando se hacen soluciones hiperosmóticas, la célula se va a encoger, más chica. Y el ideal es tratar de mantener lo normal en soluciones isoosmóticas, y cuando hay soluciones hipoosmóticas, la célula se va a edematizar y romper, y es lo que se produce en las alteraciones cuando se administra mucho líquido. La siguiente. Entonces, lo que hemos llamado acción coloidal es cuando se aumenta la presión coloidosmótica con la administración de coloides, por ejemplo, se expande el volumen plasmático, la presión arterial, el gasto cardíaco, y se disminuye el agua en el intersticio.
El mecanismo por el cual se hace este intercambio en la membrana celular es con la bomba de sodio y potasio. Ven ustedes cómo está sacando normalmente 3 sodios y mete 2 potasios. Esto es lo que está haciendo normalmente, continuamente, en la membrana celular por el efecto de enzimas como las ATPasas. Pero cuando hay alteraciones o enfermedades que alteren esta bomba de sodio-potasio, que es lo que se ha llamado el síndrome de la célula enferma, es cuando ya se rompe la célula, se rompe este equilibrio de estar sacando 3 sodios entre el sodio y el potasio, y se produce estados hiperosmolares en la célula. A la siguiente. En la administración de los líquidos, cuando nosotros aumentamos el volumen de líquido administrado, se va a ir aumentando la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo. A medida que aumente la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo, va a ir aumentando el gasto cardíaco, va a ir mejorando su función cardíaca. Pero basado en esta función ventricular de Frank Starling, ahora nos cambiamos a Frank Starling en la función ventricular, y llega un momento en que es muy alta la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo y ya no puede bombear adecuadamente y más bien disminuye el gasto cardíaco. Entonces vean ustedes cómo puede cambiar. Si aquí comenzamos a administrar líquido, va a ir mejorando, pero después podemos caer en la parte final de la curva de la función ventricular y disminuir. La siguiente. Entonces por eso se han puesto Starling contra Starling, sea en Frank Starling en la parte de la función ventricular, que va mejorando, que hemos visto aumentando la precarga, pero esto tiene que estar regulado en cada paciente por la ecuación de Ernesto Starling. Está en la microcirculación, en el intercambio de estos líquidos en la membrana celular, y prevenir que se produzca el edema en los tejidos, que va a disminuir la perfusión tisular. La siguiente. Uno de los objetivos principales de la administración de líquidos en el perioperatorio y en las terapias intensivas es tener un adecuado perfusión tisular para tener una adecuada oxigenación tisular. Si hay hipoperfusión tisular y no existir buena oxigenación en los tejidos, se va a aumentar las infecciones y muchas otras alteraciones que se producen cuando hay hipoperfusión tisular. Por ejemplo, los fumadores, la gente que fuma, por sí solo ya tienen disminuida su perfusión tisular. Por eso los cirujanos plásticos saben que a la gente fumadora le quedan mal sus operaciones de la cara, y eso debido a la hipoperfusión y a la hipooxigenación en los tejidos. Entonces, lo más importante para nosotros es hacer un buen transporte de oxígeno para llegar a hacer una entrega adecuada de oxígeno. Entonces, normalmente el transporte de oxígeno está dado, lo normal es la saturación arriba de 90 en la agua arterial si tenemos una hemoglobina normal, y un transporte de oxígeno alrededor de 900 con un consumo alrededor de 250 en el tejido y una saturación venosa por arriba de 60 en el lado venoso. Todo esto nosotros lo podemos medir fácilmente en el transoperatorio, midiendo principalmente, por ejemplo, la entrega de oxígeno, el transporte de oxígeno va a estar dado por el gasto cardíaco y el contenido de sangre arterial, pero a su vez el gasto cardíaco está dado por el volumen latido, por lo que cada que se contrae, y por la frecuencia con que se contrae. Esto va a dar el gasto cardíaco, pero a su vez el contenido de sangre arterial al otro lado va a estar dado por la saturación y por la hemoglobina, nos van a dar el contenido. Todo esto tiene sus fórmulas normales, la siguiente, pero podemos nosotros avanzar y tener cómo medir la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga la podemos pedir fácilmente con la presión venosa central, presión diastólica en la pulmonar, la presión en cuña pulmonar y el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Entonces vemos cómo todo esto nos puede dar, los podemos medir fácilmente cuando tenemos monitores adecuados. Podemos medir la poscarga si medimos las resistencias, tanto sistémicas como pulmonares, y la contractilidad con el índice de volumen sistólico y el índice de trabajo y la fracción de eyección del ventrículo derecho. La siguiente. Entonces, regresando a esto de las curvas de función ventricular,
y tendríamos aquí 2.2 y aquí 12 milímetros de mercurio y aquí 2.2 litros de índice cardíaco. Aquí lo dividiríamos en 4, que son los cuadrantes de Forrester, y en la parte de la izquierda estas A están en hipovolemia. Si la A, que es hipovolemia, que necesitamos darle volumen para llevar esta curva hacia lo normal. Pero vemos en el punto B la misma curva de función ventricular, en el punto B es hipocontractilidad o disfunción ventricular. Entonces lo que tendríamos que darle es un dilatador arterial con un inotrópico para tratar de llevar esa curva de función ventricular hacia lo normal. Y en el punto C, que es la hipervolemia, en el punto C tendríamos que darle venodilatadores con diuréticos para llevarlo hacia la normalidad. La siguiente. Es importante recordar la farmacocinética de los líquidos. Vemos cómo los cristaloides se mantienen en el espacio intersticial el 80% y el 20% en el volumen plasmático. En cambio, los almidones, el 100% están en el espacio, en el volumen plasmático. Y el tiempo que duran es más en el espacio. Existen varias reglas para mantener esto, sin embargo, estas, como decía el doctor, las recetas de cocina, de seguirlas, a veces se necesita que el cocinero tenga un buen cerebro para pensar y saber cómo seguir esas recetas de cocina. Existen estas cosas básicas que son las reglas 4-2-1, pues entre los 10 kilos 4, hasta los 20 kilos 2 cc por kilo por hora y más de 21, 1. En la siguiente vamos a ver cómo hay que saber y recordar las pérdidas en el tercer espacio. Por ejemplo, en una colecistectomía abierta 3 cc por kilo, pero si ya pasa una resección de intestino sube hasta 8 y en un aneurisma de aorta abdominal puede subir hasta 20 lo que son las pérdidas del tercer espacio. La siguiente. Entonces, para reponer los líquidos tenemos que darle primero el déficit que ya traía por el ayuno, de las horas de ayuno que trae el paciente, pero después mantenerlo con esta regla de 4-2-1 y reemplazar las pérdidas en el transoperatorio, que son las que hemos visto, las pérdidas insensibles, pero todo dependiendo de qué tipo de cirugía es, si es trauma menor, si es trauma moderado o cirugía mayor, va a ir subiendo la cantidad de los líquidos que vamos a ir administrando. Y hay que recordar que, por ejemplo, el ayuno nos va a dar las horas de ayuno 1.5 cc por kilo por hora, una preparación de intestino da alrededor de 1000 de pérdida y hay que agregarle todas las pérdidas medibles como el vómito, la succión. ¿Qué pasa cuando hay hipoperfusión tisular? Porque nosotros no demos una adecuada transporte de oxígeno y que hagamos llegar suficiente volumen hacia los tejidos, entonces se va a producir liberación de ácido láctico. El ácido láctico dilata el esfínter precapilar y lo que pasa es que en el postcapilar se produce una constricción, entonces se produce un estancamiento, que es lo que hace un aumento de la presión hidrostática y hace lo que se llama la fuga capilar en los líquidos, y esto hace acidosis y otras complicaciones. La siguiente, que es lo que nosotros debemos de evitar. Vean ustedes en este estudio del doctor Arlick, precisamente midiendo la presión tisular en los tejidos, poniendo subcutáneamente unos electrodos polarográficos. Entonces hizo dos grupos, un grupo agresivo en el que se le daba de 16 a 18 cc por kilo por hora, y en el otro, en el grupo conservador, en que se le daban nada más 8 cc por kilo. Y vean cómo en el grupo en el que se le daba agresivo el tratamiento con líquido, la presión en milímetros de mercurio en rojo en la parte superior era alrededor de 81 y en el grupo conservador era alrededor de 67. Esto fue en cirugía de colon en 56 pacientes, tanto en el transoperatorio como en el posoperatorio. Entonces el doctor Arlick demostró que es mejor mantener a estos pacientes con una buena y adecuada manejo de los líquidos para poder mantener una buena presión de perfusión tisular. Lo siguiente. Pero otro estudio del doctor Catherine Lang, manteniendo con coloides contra cristaloides para tener esta oxigenación, vean cómo con los dos líquidos, tratando de mantener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, y comparó dos grupos,
con almidón 130.04, 21 pacientes, y con Ringer lactado, 21 pacientes. Vean en la parte superior, a los 60, 120, en el primer día del postoperatorio, la tensión de oxígeno tisular fue mucho mayor en el grupo que se le dio coloide comparado con el de cristaloide. La siguiente. Los cristaloides normalmente son isotónicos como el Ringer lactado, lipotónico como hipotónica como la dextrosa al 5% y la hipertónica como el cloruro de sodio al 7,5%. La siguiente. La administración de cristaloides también disminuye la presión coloidosmótica por dilución. Cuando la dilución es más del 40 al 60% ya se producen estos cambios. Vean ustedes cómo a los 30 minutos nada más el 33% de lo que se infunde, del volumen infundido, va a permanecer en el espacio intraviscular, y a los 60 minutos ya nada más hay 25 cc porque se elimina rápidamente. Y la administración de cristaloides puede producir edema tisular. El edema tisular, siempre que se ve en los ojos que ya hay edema, hay edema tisular, y este edema tisular va a disminuir la perfusión de órganos, comprime los vasos pequeños, aumenta la distancia de perfusión, y es lo que hace la hipoperfusión tisular, que es lo que estamos tratando de no provocar. Con los cristaloides, la mayoría de ellos tienen sodio, que tienen problemas con la osmolaridad cerebral, lactato, que aumenta en la apoptosis precisamente en el cerebro, y el cloro, que produce acidosis hiperclorémica. Entonces, en este trabajo del doctor O'Connor y Michael Roizen de la Cleveland Clinic, publicado en 2001, lactato contra cloro, ¿cuál es mejor? Entonces, hay mucha controversia y hay muchos problemas cuando se administran grandes cantidades de estos líquidos. Entonces, otra de las cosas es la acidosis hiperclorémica cuando se administra grandes cantidades de salino normal. Vean, comparado contra Ringer lactado, se aumenta el tiempo de diuresis, cambios neurológicos, dolor abdominal y precisamente alteraciones en la perfusión tisular cuando se produce acidosis hiperclorémica por administración de suero salino normal. La siguiente. Vean cómo en blanco, aquí abajo el pH, aquí el cloro, comparado contra Harman en negro, y cómo el sodio también está más alto. Entonces, es lo que se produce cuando se infunde rápidamente salino normal comparado contra Harman. La siguiente. Los cristaloides y la coagulación, siempre ha habido un estado hipercoagulable con los cristaloides porque disminuye la antitrombina 3 y se produce trombosis venosa profunda. En estos trabajos publicados del doctor Jambry, se ha demostrado que hay mayor frecuencia de las trombosis venosas profundas cuando se administran nada más cristaloides. La siguiente. El manejo de los líquidos tiene que ser adecuado, porque, por ejemplo, cuando se administra en exceso los líquidos, que es en la parte de la derecha de esta gráfica, se puede producir el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca y otros que no son letales, pero que también pueden producir efectos, que son el edema periférico, el edema periorbitario, alteraciones en las funciones del intestino y la cicatrización alterada debido a la hipoperfusión tisular. Pero si nosotros estuviéramos en el otro lado, en vez de administrar líquidos en exceso, administramos líquidos en esta parte, poco líquido, y entonces nosotros tendríamos insuficiencia renal, acidosis láctica, náusea y vómito y otras complicaciones no letales si andaríamos por el lado de esta ruedita roja la pasáramos para el lado izquierdo en otra diapositiva. Entonces, lo más adecuado es en la línea media, tratar de hacer una administración de líquido, como que se llama dirigido con parámetros hemodinámicos. La siguiente. Estos son los parámetros que nos deben orientar cómo debemos de medir nosotros todo lo que está pasando para decir que tenemos un adecuado manejo de los líquidos. Cuando la presión arterial está por arriba de 70, el gasto urinario 1 a 2 mililitros por kilo, pero puse en amarillo cuando el lactato está por abajo de 2 mililitros y el déficit de bajo por abajo de 5 y la saturación por arriba de 50. Esto es lo que debemos de tratar de mantener siempre. Sin embargo, hay otras mediciones como el pH de la mucosa gástrica por medio de tonometría, introduciendo al estómago
unos monitores, pero esto también se puede hacer en forma muy sencilla, introduciendo un catéter de Swan-Ganz al estómago e inflándolo con suero salino, después sacando ese CC que se pone de suero salino y se lleva al laboratorio y se le mide el pH, y con eso se logra medir esto de decir si hay hipoperfusión a nivel de los tejidos. Y la poshemodinámica con la PVC, la presión en cuña pulmonar, un buen índice cardíaco y sobre todo esto que les he mencionado de la entrega de oxígeno adecuada. La siguiente. Vemos aquí otra de las cosas importantes es la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno, porque esto tiene que estar en un equilibrio constante. Si nosotros disminuimos el transporte de oxígeno porque le sangró mucho el paciente, porque está hipotenso, entonces no transporta adecuado, o le estamos dando oxígeno muy poco, y entonces disminuye el transporte de oxígeno. El consumo sigue siendo igual, porque aumenta la extracción de oxígeno en los tejidos, pero llega un momento en que eso ya no puede ser, y entonces se produce lo que se llama el oxígeno crítico, un nivel de oxígeno crítico en el cual ya se produce una cosa que se llama deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno no debemos nosotros permitir que la deuda de oxígeno llegue a un momento en que es irreversible. Debemos de tratar esta deuda de oxígeno antes de que se produzca en las primeras 24, 48 horas en las terapias intensivas, se hace esta deuda de oxígeno ya irreversible y son los pacientes que se mueren. Y entonces esos son los grupos de pacientes que el doctor Shoemaker y otros intensivistas han dicho sobrevivientes y no sobrevivientes. Los que no sobreviven son los que tenían una deuda de oxígeno que ya era irreversible. Aunque le demos coloides, cristaloides, sangre, inotrópicos, todo lo que querramos, esos pacientes se van a morir. Eran los que estaban en la deuda de oxígeno irreversible. Por eso debemos actuar con tiempo dando los líquidos adecuados para prevenir esa deuda de oxígeno. Ese oxígeno crítico es alrededor de 330 milímetros de mercurio de transporte de oxígeno. Pero esta relación la tenemos que tener nosotros entre lo normal, manteniendo el índice cardíaco, el transporte y el consumo adecuadamente. Pero se han hecho otras mediciones en el músculo esquelético, midiendo el pH, el CO2 y el PO2 en el músculo esquelético, y cuando se baja de 15 el PO2 es el umbral anaeróbico, ya hay anaerobiosis que hace una acidosis. Y lo que habíamos visto de la tonometría gástrica. Pero hay otros monitores que se han medido en el esófago y en el estómago, que es el PO2 sublingual. Entonces, como no se ha podido medir en el esófago y en el estómago, se ha medido en la lengua, y alrededor de 45 milímetros o 50 milímetros es lo normal en la lengua, igual que se mide en el dedo, se puede medir en la lengua. Y en la lengua, cuando sube de 75, esos pacientes también entran ya en problemas irreversibles de hipoperfusión tisular. La siguiente. Nosotros podemos medir la perfusión tisular con la tonometría, Doppler esofágico, catéter de microdiálisis, espectroscopía, transporte cutáneo y varias otras formas para saber que en los tejidos está adecuada la perfusión. La siguiente. Otra de las formas de saber si el volumen es adecuado es en los pacientes que están intubados en las terapias intensivas o en la sala de operaciones. Podemos ver la variabilidad de la presión sistólica. Ven ustedes cuando se sube y se baja y se ve que va curveando la presión intraarterial con los cambios en la presión intratorácica. Entre más grande esta disminución, hay hipovolemia. Si nosotros le damos volumen, va a disminuir esto que se llama el delta up y delta down, que va a hacerse más corto, y entonces esto es más confiable que las mediciones de la presión en cuña pulmonar y de otros parámetros como la PVC. La siguiente. Entonces vemos en otros países, por ejemplo en este estudio del doctor Boll de Alemania, que lo publicó en Anestesia Analgesia en 2002, el ring redactado contra salino normal tienen el mismo efecto sobre la coagulación, sí tienen el mismo, no hay diferencias en la coagulación. Lo único que vio fue que hay más acidosis hiperclorémica en el grupo en que se le dio salino normal. La siguiente.
Los coloides y la coagulación ha sido otro de los temas de mayor controversia, pero sin embargo se ha demostrado en los últimos años que con los coloides de eliminación rápida de tercera generación, como el almidón 130-04, se han disminuido todos estos efectos, prácticamente ya no existen los efectos de peso molecular alto que tenían alteraciones en el fibrinógeno, factor 8, von Willebrand, en las plaquetas y todo esto producido también por el grado de hemodilución. La siguiente, vemos nosotros que las plaquetas, sus principales efectos son la agregación entre sí, la secreción y la adhesión de las plaquetas en la parte denudada o la parte lesionada del endotelio, para que se produzca que las plaquetas se adhieran y formen el coágulo, primero el coágulo blanco y después el coágulo rojo. Se necesita el factor de von Willebrand y esto pudiera estar en los de alto peso molecular, pudiera estar disminuido, pero ya en la actualidad se sabe que con los almidones de eliminación rápida ya no hay ningún efecto sobre esta coagulación. La siguiente. Está demostrado en este estudio de Mario Casper en grandes volúmenes de almidón 130-04 en cirugía de coronarios. No hubo comparado 59 pacientes con almidón 130-04 contra 200-05 en otros 58 pacientes y no hubo cambio significativo en el sangrado. La siguiente. Este otro estudio de almidón contra gelatina en cirugía cardíaco, tampoco hubo alteraciones en el sangrado en este trabajo del doctor Van der Linden, publicado en 2005, la siguiente. Y vemos en este estudio del doctor Heisch, que es del mismo grupo del doctor Boll en Alemania, han hecho muchos trabajos en relación a los almidones y la coagulación, y esto fue en cirugía abdominal, gelatina contra almidón 130-04, 21 en cada uno de los dos grupos, y con tromboelastografía, estos parámetros de tromboelastografía, que es el tiempo que comienza a formarse el coágulo, la firmeza del coágulo, y todas estas cosas estaban todos por abajo de la línea normal, entonces no había diferencias significativas en la coagulación. La siguiente. Igual cuando se usó el almidón 130-04 en cirugía y ortopedia, comparando dos tipos de almidones, no hubo diferencia significativa en el factor 8. La siguiente. Y este estudio que se hizo en Australia, que se llamó el estudio SAFE, hicieron 6.997 pacientes en 16 terapias intensivas, 3.500 con salinos y 3.400 con albúmina. Y en cuanto a la muerte, días en la terapia y días en el ventilador, no hubo diferencia significativa. En las últimas diapositivas vamos a ver cómo los almidones disminuyen la respuesta inflamatoria. Estos en los últimos años han salido el trabajo del doctor Lang y el trabajo del doctor Boll, en el que el reemplazo de volumen con G130-04 puede reducir la respuesta inflamatoria en la cirugía abdominal. Esto fue publicado en una revista canadiense en el 2003 y se hicieron los dos grupos, rigenractado contra almidón, y se midieron las citocinas proinflamatorias en 36 pacientes. Interleucina 6, interleucina 8 fueron más bajas en el grupo que se trataron con almidones, y lo mismo demostró el doctor Boll en otro estudio. La siguiente. Siempre que existe, por eso puse esta diapositiva, porque cuando hay respuesta inflamatoria sistémica, también se producen alteraciones en la coagulación, tan así que se ha llamado coagulamación, porque siempre que hay coagulopatía hay inflamación, y cuando hay inflamación hay coagulopatía. Entonces ha sido una sola palabra que se llama coagulamación, la cual está disminuida, la siguiente, cuando se administran los coloides. Entonces, ¿por qué preferir un almidón como el G130-04, que es de las últimas generación? Es buena expansión de volumen, se puede usar hasta dosis de 50 mililitros por kilo, pocos efectos sobre la coagulación, sobre la función renal, se elimina rápido y por lo tanto disminuyen todos sus efectos colaterales indeseables y disminuye la respuesta inflamatoria. La siguiente.
Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr en la práctica con nuestros pacientes? Administrar los líquidos para los requerimientos basales diarios, después cristaloides, mantener la normovolemia y la buena estabilidad hemodinámica, damos coloides, compensar los flujos internos y dar cristaloides, manejo de la microvasculación con coloides, mantener la presión coloidosmótica adecuada, coloides, prevenir la activación de las cascadas de la coagulación con coloides, prevenir la lesión de reperfusión causada por radicales libres, adecuado transporte de oxígeno, coloides más sangre para mantener una buena hemodinamia, para promover la diuresis con cristaloides y disminuir la respuesta inflamatoria con coloides. La siguiente, los pros y los contras, existen una gran cantidad de controversias en la relación entre cristaloides y coloides y aún entre coloides y coloides, como hemos estado viendo. Pero vean ustedes en este estudio del doctor Vincent, que los coloides disminuyen la permeabilidad vascular y disminuyen la fuga capilar que se produce en el endotelio cuando hay circulación extracorpórea, en la sepsis, en las quemaduras, en el trauma, es lo que se llama el síndrome de fuga capilar. Esto va a disminuir con los coloides. La siguiente. Entonces, en conclusión, nosotros debemos de conocer bien la fisiología de los líquidos, es importante para poder hacer una corrección adecuada de volumen y debemos de administrar el líquido adecuado con la cantidad suficiente y en el momento apropiado. Esto es lo que se ha llamado la terapia dirigida, que se hace con monitores, como por ejemplo en el esófago, tratar de mantener el volumen sistólico adecuado para no irnos hacia el lado de la insuficiencia cardíaca y el edema agudo del pulmón, ni al otro lado de los problemas de administrar poco líquido. La siguiente. Muchísimas gracias por su atención.